Hola a todos, bienvenidos a otra unidad de conocimiento más del módulo de producción de televisión en el que abordamos los géneros televisivos. Puntualmente en esta unidad vamos a hablar del género de entretenimiento y el género informativo. Para comenzar a hablar sobre el género de entretenimiento, se refiere a los programas de entretenimiento que basan sus contenidos en cuatro grandes conceptos, que son la sorpresa, el humor, el sentimiento y la emoción. El género de entretenimiento quizás es uno de los géneros que más espacio ocupa en la parrilla de programación de los canales generalistas, porque precisamente es uno de los que más genera gancho con el espectador. Por ejemplo, podemos sentir que en los programas de concurso se invita al espectador a participar. ¿Cuáles son los formatos del género de entretenimiento? Tenemos dentro de esos formatos los magazines, los programas de galas como los premios Oscars, los programas de concurso, los talk shows y los reality shows. No hay que olvidar que pueden existir formatos híbridos. Por ejemplo, puede existir un magazine de género deportivo y una gala o un concurso que tenga que ver con el género deportivo. Eso puede pasar con los géneros, son híbridos y se pueden mezclar. Los magazines son programas que engloban una combinación de géneros televisivos como la información, los concursos, las actuaciones artísticas y los realities. Un magazine trabaja frecuentemente con las emociones y puede durar de media hora a toda la franja horaria como día a día. En este caso tenemos los ejemplos de los magazines de la televisión colombiana, Día a Día del canal Caracol y Muy Buenos Días del canal RCN. Los magazines suelen ser programas que están dirigidos específicamente a un público mayoritariamente femenino y se programan en un espacio en parrilla generalmente en las mañanas porque sirven como plataforma de venta para muchos productos. Además, los magazines son plataformas para los canales de televisión para autopromocionar o vender sus propios contenidos. Por eso es común, por ejemplo, que en los magazines de la televisión colombiana y en la televisión de Latinoamérica y en casi todas las televisiones donde se trabaja el formato magazine, se haga un recuento sobre lo que ha sucedido con otros canales de la misma cadena de televisión o cadenas diferentes. En cuanto a las galas, estas son programas especiales y únicos, por ello su presupuesto es muy elevado, se emiten en prime time, ocupando toda la franja horaria con una excepción, las galas dedicadas a recaudar dinero para alguna causa justa como los teletones. Estos pueden extenderse a lo largo de toda la programación e incluso llegar a durar 24 horas con una lógica ampliación de oferta de contenido. En el caso, por ejemplo, de la Teletón en Colombia, la Teletón suele tomar un fin de semana completo de televisión en que las dos cadenas de televisión principales se encadenan para transmitir este contenido cuyo objetivo es recaudar fondos para las personas en condición de discapacidad. El caso de las galas específicas como los premios Oscar o digamos por ejemplo para hablar de televisión colombiana una gala como Miss Universo o el Reinado de Cartagena son momentos específicos que no se suelen programar en parrilla entre semanas sino que se programan para horarios especiales en los fines de semana. El siguiente formato del género de entretenimiento es el formato de concurso, que es un juego de competencia. Siempre consiste en que entre un grupo de individuos, uno o varios de sus miembros intentan alcanzar una meta superando una serie de obstáculos. Los tres componentes principales de cualquier concurso son el azar, la estrategia y los méritos, y se pueden clasificar los concursos en dos grupos. Los concursos que tienen que ver con el azar, que se refieren a los concursos donde el factor predominante es la suerte, y los concursos de méritos, en los que el participante supera prueba tras prueba por sus propios méritos. Los programas de concursos son también de los primeros formatos televisivos que se crearon y han sabido transformarse. Digamos, uno podría hablar también de formatos híbridos porque cuando uno puede hablar, por ejemplo, de realities que utilizan un formato concurso. Hay formatos muy clásicos, como este caso del formato El precio es correcto, un formato original de la televisión española que ha sido adaptado a muchas de las televisiones de Latinoamérica y que ha tenido una gran aceptación e incluso ha sido programado varias veces por distintos canales y distintos horarios.
Lo más importante de los programas de concurso es que logran una participación activa del espectador. Sucede, por ejemplo, cuando vemos formatos como ¿Quién quiere ser millonario?, donde se logra la participación del espectador desde la casa. Ese es uno de los ganchos que tienen los programas de concurso. Los talk shows, como la traducción literal apunta, es un programa de entrevistas, show o espectáculo hablado. Todo formato de programa que se acople a esta definición cabe desde las entrevistas hasta los debates. A los programas de este tipo que tienen lugar en torno a la medianoche se les denomina late shows. Los talk shows son un formato creado en la televisión estadounidense que consiste en estas entrevistas un poco desenfadadas, no tan estrictas, que realiza, digamos, un presentador carismático con figuras públicas conocidas. Entonces, en el caso de Estados Unidos tenemos, por ejemplo, el talk show de Jay Leno, que es este ejemplo que tenemos acá. Los reality shows, tal vez desde principios del siglo XXI, son uno de los formatos televisivos más potentes y que más arrastre en rating tienen. Ofrecen una visión de lo cotidiano como espectáculo. Actualmente se han transformado en formatos como el concurso o los magazines tradicionales y se dividen en realities magazine y realities concurso. Cuando hablamos de este tipo de programas realities magazine, hablamos de programas que muestran las tragedias, dramas o escándalos de personajes anónimos que desnudan sus secretos e interioridades sin ningún tapujo. En el primer modelo, un presentador o presentadora entrevista a un grupo de personas presentes en el estudio, dispuestos a revelar las peculiaridades de una parte de su vida privada o de su forma de pensar. En este caso cabe, por ejemplo, uno de los programas más exitosos de la televisión norteamericana, que es el programa de Oprah, y un modelo, por ejemplo, en el contexto de la televisión latinoamericana, como es el programa de Laura Bozzo. En el caso de los realities por concurso, a este grupo pertenecen los programas que proponen una competición entre personas, ofreciendo una supuesta realidad absoluta de los participantes sometidos a diversas pruebas, protagonistas de novela, Gran Hermano, La Isla de los Famosos, e incluso se incluye esta faceta en los programas de concurso de talento de cantos, como por ejemplo La Voz o Yo Me Llamo, e incluso en los de cocina como MasterChef. Pasando al género informativo, en el tipo informativo se encuentran todos aquellos programas de carácter informativo al margen que se posan una valoración interpretativa o no. Lo más importante de los informativos es que generan opinión y establecen cuáles son los temas de interés de la sociedad. El género informativo es muy importante de por sí por esto, porque genera opinión y porque establece cuál es el sentido editorial de la cadena y cómo se quieren contar o cuál es el punto de vista sobre lo que está aconteciendo diariamente en la sociedad. Los formatos del género informativo son los siguientes. Primero tenemos el flash informativo, tenemos los telediarios o noticieros diarios, tenemos los programas de opinión, tenemos los reportajes, tenemos los programas de entrevista, tenemos el reporte del tiempo y tenemos los programas de deportes como secciones dentro de los informativos. El flash o avance informativo son estas pequeñas cápsulas que hacen avances sobre lo que va a suceder en el noticiero más adelante, o son estas cápsulas que ofrecen noticias extraordinarias. Se suelen programar en algunos canales cada hora, o hay unos que se programan en horarios establecidos para anticipar la llegada del noticiero que se va a programar un tiempo después. Los noticieros diarios son muy importantes para una cadena de televisión porque prácticamente son la columna vertebral de la parrilla de programación. ¿Qué sucede? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en un canal generalista como Caracol Televisión o RCN, cómo se establece la parrilla de programación a partir de lo que pasa en sus noticieros. Por ejemplo, tenemos la primera emisión de un noticiero alrededor de las 5:30 de la mañana. Luego, tenemos una programación en parrilla normal, tenemos una segunda emisión de noticiero a las 12:30 del día, y para finalizar después tenemos la emisión prime del noticiero a las 7 de la noche, y para finalizar tenemos el noticiero de cierre, que en Colombia se hace a las 11:30 de la noche. Estos noticieros son de emisión diaria y son programas de alto registro de audiencias.
Los noticieros semanales son, en cambio, estos noticieros que se dedican mucho más a la investigación y que tienen una emisión por semana. En el caso de Colombia, tenemos, por ejemplo, el noticiero Noticias 1, que se emite los fines de semana por el Canal 1 y está concesionado a a la empresa programadora NTC Televisión. Noticias 1 es un programa, un noticiero de investigación que profundiza en contenidos y se emite una vez a la semana. Los programas de opinión generalmente están dedicados a los programas de debate donde se comparten o se contrastan opiniones entre personajes invitados. Casi siempre hay paneles. Hay una cosa importante con los programas de opinión, y es que no necesariamente los programas de opinión se tienen que limitar a ser programas que tienen que ver con temas políticos o sociales o temas, digamos, muy serios. Pueden existir programas de opinión sobre temas de actualidad, sobre arte, sobre cine, e incluso pueden existir programas de opinión como programas de opinión cuya temática central sea el entretenimiento. Cuando hablamos de los programas de reportajes, hablamos de estos programas de reportajes o crónicas periodísticas que se emiten una vez por semana generalmente, y que se encargan de realizar crónicas sobre distintos aconteceres que suceden en la sociedad, para llevar un mensaje y dejar una reflexión sobre el acontecer. Los reportajes están asociados casi siempre al género o a la lógica del periodismo. Por último, formatos del género de informativo tenemos en los programas de entrevista. Los programas de entrevista suelen ser estos programas clásicos donde un entrevistador, generalmente una persona muy conocida, invita a personajes para conocer sus puntos de vista sobre temas determinados. Digamos que, a diferencia de los talk shows, los programas de entrevista sí tienen una lógica mucho más seria y no tan desparpajada. Es un poco más rígido el formato. En el caso de programas de entrevistas, en Colombia tenemos un programa que ya es tradicional en la televisión, que sería Pregunta Yamit, que se emite por el Canal 1 y pertenece a la programadora CMI. El pronóstico del tiempo es la sección del tiempo en los canales informativos. Generalmente está asociado a los telediarios o a los noticieros diarios como una sección. Con esto cerramos esta unidad de conocimiento que aborda sobre los géneros televisivos, particularmente el entretenimiento y el informativo. Muchas gracias.